Hola a todos, soy la licenciada de nutrición Melissa Alonso Wicap y el día de hoy les voy a presentar la temática de efecto antiinflamatorio de los compuestos DHA y EPA en el tratamiento dietoterapéutico de la enfermedad crónica basada en adiposidad y sus complicaciones metabólicas. Para comenzar, se sabe que la enfermedad crónica basada en adiposidad es una enfermedad de origen multifactorial y con una alta prevalencia a nivel mundial que desencadena las complicaciones metabólicas potencialmente graves. En esta enfermedad crónica basada en adiposidad existe un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Se sabe que el tejido adiposo es un tejido endocrino complejo metabólicamente activo en el cual se ha demostrado que entre un 70 o 80% en condiciones de ECVA, los individuos demuestran un recambio en el tejido adiposo, no tanto a nivel estructural, sino también a nivel funcional, creando una reacción inflamatoria. Cuando la resolución de la inflamación aguda no se resuelve de manera adecuada, el paciente presenta una inflamación crónica de bajo grado que puede repercutir a nivel local y también a nivel sistémico, conocido como la lipoinflamación. De este modo, la inflamación ha surgido como uno de los mecanismos fisiológicos clave que relaciona la ECVA con la resistencia a la insulina, la diabetes mellitus, además estar íntimamente asociado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y como la steatosis hepática no alcohólica. Ahora bien, la importancia de conocer el mecanismo de lipoinflamación radica en que necesitamos conocer el recambio de tejido adiposo, los factores que intervienen en esta, así como los elementos para un adecuado abordaje dietoterapéutico en el paciente. Este es un paciente con un tejido adiposo normal. Sin embargo, cuando existe un balance energético positivo, que quiere decir un menor gasto con una mayor ingesta, comienza lo que es la acumulación en el tejido adiposo subcutáneo. Cuando el tejido adiposo subcutáneo surge una hiperplasia, que es la predisposición y diferenciación de preadipocitos, entonces, y este ya no puede almacenar el excedente de energía, comienza lo que es una hipertrofia a nivel de tejido visceral en los adipocitos, que quiere decir que aumentan de tamaño. Al aumentar de tamaño contribuimos pues al recambio de tejido adiposo y a un proceso inflamatorio. Ahora bien, en las primeras etapas de la hipertrofia en ciertas zonas del paciente existe una hipoxia. Esto quiere decir que es un tejido pobre de oxígeno y este se relaciona con un aumento de adipocitoquinas proinflamatorias y asimismo con una muerte de adipocitos a nivel periférico. Por otro lado, se ve activada lo que es la vía del factor nuclear kappa de las células beta, el cual es el encargado de la síntesis de la MCP1, que es la proteína quimiotrayente de macrófagos, los cuales contribuyen a un cambio fenotípico. ¿Qué es este cambio fenotípico? Pasamos de lo que es un proceso antiinflamatorio de macrófagos, M2, hacia uno mayor, M1 o inflamatorio. Si bien vemos en el tejido adiposo normal del paciente, hay un 10% de macrófagos predominando los M2, que son los antiinflamatorios. Nos vamos con un pues tejido adiposo hipertrófico con hiperplasia. Hay un 40% de macrófagos, o sea, la infiltración aumentó y vemos una mayor relación de M1 en relación con M2, es decir, una mayor relación inflamatoria. Esta infiltración de macrófagos contribuye a la activación de adipocitoquinas proinflamatorias, específicamente el factor de necrosis tumoral hasta un 50%, interleuquina 6 y asimismo pues una disminución de citoquinas antiinflamatorias como la adiponectina, la cual una de sus principales funciones es disminuir la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Cabe destacar la importancia del factor de necrosis tumoral en relación con la resistencia a la insulina, ya que este inhibe la acción de la insulina en el adipocito mediante la inhibición de la señalización de esta. Por lo tanto, el factor de necrosis tumoral está directamente relacionado con la resistencia a la insulina y junto con la interleuquina 6 interfieren en las vías de señalización de la saciedad del paciente. Esto quiere decir que hay una disminución de saciedad, el paciente tiene más hambre,
junto con una hiperfagia, existe un aumento de depósitos grasos y pues contribuye a la hipertrofia de los adipocitos, y de esta manera pues se lleva a cabo lo que es el círculo ECVA, lipoinflamación y pues aumento o hiperfagia, que en general pues contribuye a una inflamación crónica en el paciente. La resolución de la inflamación está regulada por mediadores lipídicos derivados del metabolismo de los ácidos grasos. Específicamente sabemos que estos son omega 3 y omega 6. Les hablaré de los omega 3, los cuales están relacionados con un proceso antiinflamatorio en el paciente. Las generalidades del omega 6. Sabemos que el ácido alfa-linolénico es el precursor del ácido docosahexaenoico, comúnmente DHA, y el eicosapentaenoico, que es el EPA. Estos los podemos encontrar en aceites de pescado, en pescado principalmente, y tienen una división de familias. Las resolvinas D1 y D2 que provienen del DHA, las resolvinas E que vienen del EPA y las protectinas y maresinas que vienen del DHA también. Las resolvinas tienen la principal función de inhibir o disminuir la quimiotaxis leucocitaria, son potentes inmunomoduladores interespecíficos y asimismo disminuyen la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Las protectinas, por otro lado, activan las vías antiinflamatorias en el paciente, y está también comprobado que el aumento de DHA contribuye a una disminución en el índice OMA, es decir, una disminución en la resistencia a la insulina en los pacientes. Las adipocitoquinas, que les presento a continuación, son las principales en este mecanismo de lipoinflamación que ya les presenté. Sin embargo, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral son las principales, y podemos ver que la resolvina D1 se encarga de inhibirla y la protectina D1 al factor de necrosis tumoral. ¿Cuáles son los mecanismos antiinflamatorios que ejerce el omega 3 en relación pues a la lipoinflamación? Existe una reducción de quimiotaxis de leucocitos. En la actividad de los leucocitos acuden a la zona donde hay la inflamación mediante una estimulación química. El omega 3 está comprobado que disminuye esta síntesis de quimiotaxis con una dosificación aproximada de 1.3 gramos al día. Asimismo, existe una disminución en la expresión de moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión son enzimas, proteínas sintetizadas sobre las moléculas de endotelio y trabajan en conjunto, específicamente en las paredes de vasos sanguíneos. El omega 3 lo que hace es disminuir esta síntesis en macrófagos, leucocitos, y la dosis comprobada es de 1.8 gramos al día. Asimismo, pues ya les presenté el incremento de protectinas y resolvinas junto con la disminución de citoquinas proinflamatorias. Hay una disminución de reactividad de células T que contribuye a una disminución de síntesis de citoquinas proinflamatorias y también el desarrollo de los macrófagos en la zona donde hay la inflamación. Por último, es más reciente en estudios la activación del PPAR-gamma. El PPAR-gamma contribuye a una inhibición del factor nuclear kappa, que ya vimos que contribuye al proceso inflamatorio y a las proteínas quimiotrayentes. Por otro lado, hablando ya del omega 3 y su efecto cardioprotector, existen tres mecanismos principales que parecen estar involucrados en el efecto protector. El antiinflamatorio relacionado con las moléculas de adhesión, el antitrombótico con la disminución del tromboxano y el antiarrítmico con la estabilización de las membranas y disminución del periodo de refracción de miocitos. Ahora bien, el efecto antitrombótico, una de las principales propiedades es que su consumo reduce el contenido de ácido araquidónico en los fosfolípidos de la membrana de las plaquetas. Este ácido araquidónico se ve activado por la activación de plaquetas mediante la fosfolipasa A2. Al estar activado, la liberación de ácido araquidónico da lugar a la formación de tromboxano A2, que es un potente proactivador plaquetario, y una prostaciclina, que es un inhibidor plaquetario del endotelio. Entonces, si estamos suplementando al paciente con omega 3, existe una disminución de ácido araquidónico y al mismo tiempo hay una disminución de los eicosanoides que contribuyen a una disminución de la inflamación. El efecto antiinflamatorio
Está basado en la observación de una reducción del número de células proinflamatorias que infiltran la placa de ateroma. Aquí vemos que el DHA disminuye las moléculas de adhesión, específicamente ICAM1, BCAM1 y ELAM1. Esto reduce la adhesión de los monocitos en células endoteliales y contribuye a una estabilidad de la placa de ateroma, que si bien puede ser disminuyendo la filtración de macrófagos en esta, o también ya dentro de la placa disminuir la actividad. Se ha observado que los ácidos grasos que se incorporan a la placa de ateroma tras la administración de aceite de pescado ejercen su efecto con una dosificación de 1.4 gramos de EPA y DHA al día. A continuación les presento los primeros estudios relacionados a la información ya presentada. El estudio DART es una población de 2.033 hombres que habían padecido su primer infarto al miocardio. Se les hizo una disminución en cuanto a la ingesta de lípidos, se le aumentó a omega 3 y fibra. Una dosificación de pescado 2-3 veces por semana, y en el grupo que recibió esta dosificación se observó un resultado de 29% de reducción en la mortalidad total en comparación con el grupo. El estudio GISI fueron 11.324 pacientes con infarto de miocardio reciente. La dosificación fue de 0.85 combinado con 300 miligramos de vitamina E, y también se observó un 15 a 20% de reducción en el estudio objetivo. El estudio JELIS fue específicamente en población japonesa, en pacientes que ya presentaban un evento cardiovascular e hiperlipemia. La dosificación fue de 1.8 gramos al día y también se obtuvo una reducción de eventos coronarios en un 19%. También les presento el estudio del efecto del aceite de pescado en la taquiarritmia ventricular en pacientes con un desfibrilador. Si bien se dividieron aproximadamente, fueron 546 pacientes, en el primer estudio o en la primera parte no se observaron cambios significativos sobre el objetivo primario. Sin embargo, en la segunda parte podemos ver que en el subgrupo de pacientes que ya tenían un infarto al miocardio, un total de 342, hubo una tendencia a disminuir el tiempo libre de arritmia con la toma de suplementos en estos pacientes. En otro estudio, que es el último estudio presentado, el efecto de los ácidos grasos poliinsaturados en cuanto a la función ventricular y la capacidad de los pacientes con cardiomiopatía, se observó lo siguiente. Si podemos ver, estos pacientes fueron dosificados con 2 gramos de omega 3 y también hubo un grupo placebo. Los que fueron dosificados tuvieron un aumento significativo en la función sistólica del ventrículo izquierdo en el seguimiento a los 12 meses. Y por el otro lado, los del placebo incluso tuvieron una disminución en relación a cómo iniciaron en este estudio. En este estudio participaron 133 pacientes entre 18 a 75 años que ya tenían una insuficiencia crónica. Y también se vio una disminución en citoquinas proinflamatorias, y aunque no fue un estudio preventivo, también se vio un menor número de hospitalizaciones en pacientes que fueron suplementados con omega 3. Ya para terminar, cabe resaltar que existen interacciones de omega 3 con otros nutrientes, específicamente el omega 6, ya que este promueve la producción de mediadores inflamatorios, y la recomendación es que se consuma 2 veces más omega 3 en relación con omega 6. Asimismo, es importante destacar que una dieta elevada en hidratos de carbono, específicamente sacarosa, puede interferir en el efecto de omega 3, específicamente en el efecto antiinflamatorio. Esto quiere decir que si el paciente tiene una dieta elevada en hidratos de carbono simples y está suplementado, pues prácticamente no estaríamos viendo el efecto benéfico que quisiéramos en el paciente. Por otro lado, las recomendaciones internacionales, específicamente de la FDA y la Asociación Americana del Corazón, recomiendan que en prevención de enfermedad cardíaca se consuman 2 raciones de pescado a la semana, que viene siendo de 300 a 500 miligramos al día, y en pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular se recomienda 1 gramo al día. Como conclusiones, puedo destacar que la lipoinflamación está asociada a múltiples repercusiones sistémicas. Se caracteriza por la producción aumentada específicamente de adipocitoquinas inflamatorias que ya les presenté, y las investigaciones apuntan que específicamente una dieta suplementada con DHA puede ser una diana terapéutica para la enfermedad crónica basada en adiposidad.
También queda demostrado que los ácidos grasos de cadena larga pueden estabilizar la placa ateroma, tiene un efecto antitrombótico, tiene un efecto antiinflamatorio y por lo mismo se le puede asociar el efecto cardioprotector al omega 3. Los datos ya presentados indican que puede mejorar diversas características del síndrome metabólico, incluyendo la alteración de la glucosa, alteraciones cardiovasculares y estado inflamatorio. Sin embargo, es importante que cada paciente requiera atención personalizada para una adecuada dosificación. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención.